te iba a cortar, como hemos dicho antes que íbamos a hablar de Cela. Venga, adelante. A mí me gustaría mucho que la gente que nos viera se diera cuenta de esto, porque tú estuviste 8 años, que son mucho tiempo, en Palma de Mallorca, Sí, con Camilo José Cela. Yo decía conviviendo, porque es trabajando, pero comiendo y cenando con él, con lo cual has conocido, bueno, su persona, su figura. Supongo que serás una de las personas que mayor lo conocen. Y lo digo porque ahora cualquier supuesto secretario que es que de repente ha tenido muchos o que ha estado con él, pues digamos que se aprovecha después de su muerte pues para ganar dinero. Yo sé que a ti eso te asquea, sé que además no te gusta ni que se hable de ese tema, ¿no? Y bueno, ya hasta sé que si quisieras podrías ganar muchísimo dinero, porque ya te lo han ofrecido contando eso, pero como es normal, y tu integridad no es tu estilo. Pero sí, por favor, cuéntanos cómo era Cela, o al menos cómo era Cela en esa época en la que conviviste. Bueno, es que Cela era una persona muy compleja y tenía, como Dalí, yo no digo que sea una figura tan importante como Dalí, porque creo que es algo menos importante, pero era sin duda una gran personalidad. Y yo sé, que, como todo el mundo sabe, que se le atacó mucho en su última época. Y a mí no me parece una postura digna en muchos compañeros y en general en la sociedad literaria. No me parece porque se quiera o no, es una cumbre. Y yo he convivido mucho con él. Y yo he tenido muchas alternativas de que nos hemos cabreado mutuamente, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para reconocer su altura, reconocer lo que le debo, lo que aprendí con él. También él aprendió algo conmigo, por supuesto, ¿no? Porque, sin ir más lejos, en el terreno del conocimiento, de las artes plásticas, el mío era superior al suyo. Y él lo utilizó porque yo trabajaba con él, como es lógico, y yo me alegro. Tú estabas, Antonio, de secretario de redacción de una revista. Sí, de la revista Papeles de Son Armadas. Pero mi conocimiento de Cela viene de mucho más atrás. Yo, cuando era joven, hice el bachillerato en Guadalajara. Por aquellos tiempos, él publicó El viaje a la Alcarria, libro que leíamos los jóvenes de Guadalajara interesados por la literatura y que nos parecía un libro fresco, fascinante y muy novedoso en aquella etapa. Yo hago la mili en Alcalá de Henares y un buen día, estando en la mili, que la hice de sargento de complemento de las milicias universitarias en caballería, cualquiera que se le diga que yo he sido sargento de caballería. ¿Que eso de qué año estamos hablando? Porque estamos hablando 50-51. Claro, la mili de antes era otro tipo de mili, ¿no? Que era que... Sí, bueno, ahora la mili es lo que es. Bueno, ahora ya ni es, pero... Bueno, ni es. Ni es. Yo pasé la mía y ya está. Y un día unos amigos me llaman, oye, Molina, vente, si puedes, esta tarde, porque va a dar una conferencia Camilo José Cela, en la Diputación. Yo me marché y oímos la conferencia y una serie de amigos pues, se fueron con él a cenar. Y nosotros éramos de posibilidades económicas que si nos alcanzaba para el café ya era bastante, ¿no? Y no acudimos a la cena porque no podíamos pagarnos el cubierto. Sin embargo, acudimos a los postres. Nos recibieron estupendamente, nos invitaron lo que había, el café ya, etcétera, etcétera, la copa. Y Cela dijo, bueno, venga, poetas, leerme un poema cada uno. Entonces leímos los poemas y cuando a los pocos días apareció un artículo suyo titulado Vuelta a Guadalajara, que está recogido en todas las ediciones de Cajón Desastre, cualquiera puede comprobarlo. Y lo que dice de mí es que se quedó literalmente pasmado. Cela descubrió un poeta, entonces, que era yo. Entonces yo era un poeta joven, pero era un poeta de verdad. Quizá mucho más poeta que lo sea ahora, no lo sé.
Y ahí empezó la relación. Tuvo diversas alternativas y un día él me buscó para ser secretario suyo. La cosa surgió de la siguiente forma. Él hace la revista Papeles de Son Armadans y como yo siempre he tenido mucho interés por aquellas cosas que no están en primera fila, que están ocultas y que a lo mejor son importantes, descubrí un escritor que se llama Silverio Lanza, que es un antecedente del 98. Y un día le propuse a Cela que le dedicase un número especial sobre este escritor. Y él me dijo, poeta, encárgate tú de él. Y estuve 2 años preparando ese número en mi casa. O sea que en realidad 2 años. 2 y luego los 8 que se juntaron. Cuando sale el número que yo preparé, que era dificilísimo porque nadie sabía nada, nadie recordaba nada. Y yo conseguí hasta cartas inéditas de Silverio Lanza. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Antonio. Qué pena, ¿no? Es una pena, pero bueno, yo siempre que me dejes te invitaré a que nos vengas a contar más cosas, porque la verdad es que, bueno, no sé, yo tengo aquí multitud de cosas para poder preguntarte, pero el tiempo es limitado. Además, estamos hablando de Cela, de Dalí, de Picasso, pero podríamos hablar de ti también, que solo para hablar de ti tendríamos para muchas horas, porque hemos dicho que eres poeta, pintor, que has expuesto en galerías de arte como Juana Mordó en Madrid, una gran galería, bueno, que tú también tienes mucho de contarnos aparte de tu figura artística. Si me dejas, por favor, otro día acudes otra vez a nuestro plato. Gracias por venir.